estás en ese sitio y haces esta pregunta: cuanto más le buscas, te llega una mala noticia. Cuanto más le buscas, te quedas sin trabajo. Cuanto más le buscas, tu finanza comienza a debilitarse y estás solo en ese lugar. Ya tus amigos no te hablan, tus padres te desconocen, tu familia te rechaza, y es allí en ese lugar donde estás solo y se puede sentir el frío de la indiferencia. Se puede sentir la ausencia de ese abrazo caluroso. Y es allí, en ese sitio, donde llega el diablo y te dice: Dios no existe. ¿Ves que Dios no es fiel? ¿Ves que Dios no te ama? Estás solo, estás sola, estás abandonado. Sos una mala persona. Y te hagas esa pregunta y dices: Dios, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? Y Dios te dice: es porque justo aquí es donde se forman los valientes. Es en este lugar, el lugar de la oración. Es el proceso silencioso donde encontramos solamente su justicia divina. Y aquí está el sitio, te dice el Espíritu Santo. Y hoy te quiere hablar y te quiere decir: habla conmigo, hija, habla conmigo, hijo. Esta tarde el mensaje va a tratar de orar en la justicia de Dios. David, en sus Salmos número 139, el verso 23 precisamente, dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por los caminos de la vida eterna. Si hay algo que este año esperamos todos, hay una promesa que está escrita en la palabra del Señor: que la gloria postrera es mayor que la primera. Empezamos bien un año 2022 lleno de la presencia de Dios, lleno de la gloria de Dios. Algunos tuvimos en subidas, otros descendieron, otros entraron a meseta, pero todo fue cubierto por la gloria de Dios, porque hay una promesa: la gloria postrera es mayor que la primera. Y si hay algo que arde en mi corazón esta tarde, es que la gloria postrera sea mayor que esa primera. ¿Cuántos me acompañan con un amén? Entonces vamos a entregar hoy nuestro corazón y decirle: Señor, examíname. Muchos de ustedes que están hoy aquí oran creyendo que son lo más desgraciado del planeta Tierra. Creen que ya no hay más una salida, creen que Dios ya no le escucha más, porque no estás orando en la justicia de Dios. Pablo dice a los romanos: justificados pues por la fe, tengo paz con Dios. Yo si tengo que justificarme por mis medios, la hermana, el hermano, el jovencito, el niño tiene que justificarse por sus medios, es imposible que Dios pueda examinar. ¿Te acordás la oración del fariseo y el publicano? El fariseo llegó a orar a Dios, llegó al altar, ya estuvo allí, pero él oraba por lo que él era, por lo que él hacía, por lo que él sabía. Y sabe que el Señor nos dejó una enseñanza. Vino el publicano y dice: Señor, soy un vil pecador, no soy nada, no soy nada. Querida iglesia amada del Señor, si hay algo que tenemos que hoy llevarnos en nuestra vida, que cuando vamos a Dios, vamos a orar en su justicia y decirle: Señor, no somos nada. No somos nada ante la magnitud de su presencia, ante la magnitud de lo que Él es. Pero Él en su palabra dice que cuando una persona, alguien de la familia, alguien en un hogar, toma la iniciativa de doblar sus rodillas y orar a Dios, Dios escucha esa oración, toma esa oración y hace un revuelo en el ambiente espiritual y cambia la atmósfera de esa casa, cambia la atmósfera de ese matrimonio, cambia la atmósfera de esa ciudad, porque escuchó a uno de los suyos orar a Él. Decís: pastor, yo en mi casa tengo pleitos.
Hay gente que tiene problemas de adicción y está en mi casa, vive conmigo. Es más, duerme conmigo. Hoy te vengo a animar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que cuando Él escucha tu oración, Él la va a oír, Él la va a tomar y va a revolucionar la atmósfera. ¿Querés probarle a Dios? Hacelo a través de la oración, pero en su justicia, no por lo que vos sos. Porque algunos se pueden caratular santos, otros se pueden caratular buenos, otros se pueden caratular yo no hice nada malo. Pero si voy y me postro en su justicia, sabiendo que Él es bueno, que Él es misericordioso, Él va a hacer cosas maravillosas. ¿Cuánto dicen? Miren, nuestra fe es un elemento esencial en la oración. Es más, aquí te enseñamos, ¿no?, que para recibir un milagro de Dios hay que tener fe. Cuando tenemos que buscar un trabajo, encarar una profesión, encarar una relación, necesitamos tener fe. Pero la fe no basta para asegurar nuestras oraciones que sean contestadas, solamente basada en la fe. No es suficientemente solo la fe. Cuando oramos, mucho más importante que tener fe es estar parado en su justicia. En su justicia. Como la oración del publicano. Yo ver un hermano orar de esa manera, digo, es un tipo bueno. Mirá qué humildad, mirá qué sinceridad. Sin embargo, él vino y dice, sé propicio a mi pobre pecador. Sé propicio. Cualquier lugar donde la justicia de Dios no prevalezca, nuestra fe no será suficiente. No será suficiente, ya que la justicia es el asiento, es la plataforma de la fe. La fe obtenemos mediante la justicia en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él vino a marcar justicia, Él vino a estar con nosotros, a establecerse entre nosotros, a vivir entre nosotros. San Juan 1 dice, vimos su gloria como el unigénito Hijo del Padre. Vino, se encarnó, el verbo era carne, el verbo era con Dios y vino, se encarnó entre nosotros, habitó entre nosotros. Él siendo justo se hizo injusto. Él no siendo pecador se hizo pecador. Para que vos y yo nos presentemos ante Él en su justicia divina y Dios haga cosas y proezas en medio de nosotros. Algunas referencias para enseñarte nada más. Pablo dice a los romanos allí en el capítulo 12, textos como este, que no tenga más alto concepto de sí el que debe de tener. Es una enseñanza. Que no tengas un alto concepto más que el de tu esposa, más que tu esposo, más que el de tus padres, o más el que de tus hijos, más que alguien de la iglesia cuando te vayas a presentar a Dios. Pablo nos enseña, dice, el amor sea entre los hermanos sin fingimiento. Sin fingir que nos amamos. Todo bien, todo bien, todo bien. Qué frágil hoy quedó la palabra te amo. Qué fragilidad hoy hay en los corazoncitos. Quedó solamente un lindo sticker, un lindo emoji. Qué frágil quedó en el mundo el enamorarse. Qué frágil quedó en el mundo el sostener un amor. Y Pablo viene y nos enseña hoy a través de su palabra. Dice, cuando vas a orar, tenés que tener en cuenta que tu amor hacia la iglesia, tu amor hacia el prójimo, tu amor hacia el hermano, sea sin fingimiento. Bendecid a los que persiguen. Y Pablo repite, bendigan a los que los persiguen. Nosotros hoy oramos por naciones que son perseguidas. Yo le escuché orar a algunos de ellos en los Zoom. Si te da la piel de gallina, cómo ellos bendicen a los que les persiguen. Son perseguidos, tienen que dejar su casa, tienen que dejar su motito 110 cilindrada comprada hace un año. Tienen que dejar su remera del equipo de fútbol favorito allí en su closet. Tienen que huir porque son perseguidos. Compraron el televisor del año, compraron allí un mueble. Llegó la persecución, tienen que irse. Ponete en el cuadro de esta gente. Aquellos que vienen a perseguirte, tenés que dejar tu casa que recién la terminaste, tu quincho que recién la terminaste para el verano, la parrilla que justo está todo a pleno, tenés que dejar. Y Pablo dice, tenés que bendecir a los que te persiguen.
Otra enseñanza: gozosos en la esperanza, sufridos en tribulación, constantes en la oración. Mira, si hay algo que hoy me copa predicarte es: hey, no aflojes con la oración. No aflojes con la oración. Ministramos aquí alabanza de oración y siempre con el líder de turno les enseñamos esto. La atmósfera es cambiada, no porque tengas una hermosa voz, porque hay buenos músicos o porque está todo climatizado, está todo bien. No. La atmósfera cambia cuando hay un corazón de oración en la justicia de Dios. En la justicia de Dios. ¿Cuánto dicen? La pregunta es que me hice, y te la quiero volcar a vos. ¿Quién es justo? La Biblia dice que la justicia de Dios ha sido revelada en la persona de Cristo. A nosotros se nos dice cristianos. La pregunta es: ¿quién es justo? El comienzo, en algo personal. Diga conmigo 3, 2, 1, algo personal. Y la Biblia dice en Proverbios 28, 13, ¿cómo yo me presento en la justicia de Dios? Los que encubren sus pecados, ¿qué dice ahí la Biblia? No prosperarán. Te sentás en una silla, al lado de tu cama, de rodillas, de la manera que sea. Si no estás prosperando, ¿no será que hay algo que estás encubriendo? Los que encubren sus pecados no prosperarán. Y está la receta. Pero los que confiesan recibirán misericordia. Pero falta ahí un elemento importante. Si te preguntaría cuántos confiesan sus pecados todos los días, hay gente que... Pero la Biblia dice: los que confiesan y abandonan hallarán misericordia de Dios. O sea, no basta la fe en confesar que Jesús me va a perdonar, sino los tengo que abandonar. Y acá no piense en el pobre inmoral que anda en la inmoralidad. Quizás este año le robaste a Dios y tus hijos te están preguntando: pa, ¿y qué pasa que no nos vamos de vacaciones? Pa, ¿y qué pasa que no podemos? Fíjate, porque quizás le pedís perdón a Dios porque sabés que robar es pecado, pero no abandonaste. O te cuesta abandonar. Tenemos ciertas actitudes porque vivimos en un mundo como el que Isaías dice, mezclado de 1001 cosas. Confesamos porque sabemos que es pecado, pero el secreto está allí, la plataforma de ese texto: abandonar. Entonces vas a hallar misericordia de Dios. Entonces, ¿quién es justo? Comienza desde lo personal. Después va en lo plural. Porque cuando uno va en el sentido personal, te vas a la oración, en la justicia de Dios, la oración es tan rica, tan precioso el momento que estás allí en oración, que Dios te lleva en otra dimensión y querés abrazar a todo el mundo porque sentís gracia, sentís perdón, sentís satisfacción, sentís que Dios está haciendo algo que sale de tu libreto. Entonces comienza el segundo paso, que es lo plural. Santiago, el apóstol Santiago dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. ¿Para que sean qué? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Cuántos me pueden decir amén a eso? Mira cuando un justo se pone en oración. Mira cuando un justo llega a lo que dice Proverbios 28, 13. Y agarra la palabra de Santiago y dice: tengo que confesar mis pecados, tengo que confesarme con el hermano. Voy a orar por él, voy a bendecir su vida, voy a bendecir su corazón. Automáticamente viene sanidad. El 70% de las enfermedades físicas y psicosomáticas son por la falta de perdón.
por heridas, por odio, por rencor guardados en el corazón. Quizás el cáncer de alguien no es por el problema de la alimentación. Quizás el tumor en el cuerpo no es por problema de una mala alimentación, una indigestión. Quizás sea porque tengas que con alguien. Y esto es maravilloso, y esto no es solamente para la iglesia. Hace algún tiempo atrás estuve en una junta de pastores y nos trajeron, eran solo pastores, trajeron todos los pastores, y el que ministraba dice: vamos a confesar unos a otros, Madre del cielo, Santísima Trinidad. Pero fue un rompimiento glorioso. Saber que los pares comparten debilidades, comparten errores. Y cuando eso sucedió, te lo puedo decir con propiedad y autoridad, que la gloria de Dios descendió y abrazó ese lugar. Porque no oramos en nuestra justicia, sino que oramos en la justicia de Dios. Cuando en la oración de confesión pasas por tu vida personal, te llevará a lo plural. Y eso te hará singular. ¿Qué es singular? Te hará único. Te hará una sola persona, te hará extraordinario. Te pones sobre las torres como un centinela. Oiga, te pones en las torres como un centinela, con una visión amplia de lo bueno que tenés rodeado al lado tuyo, pero también de lo malo que estará por llegar. Así que, queridos sacerdotes de casa, queridos papis y mamis que están liderando la casa, si usted hoy se va a lo personal, confiesa a Dios en la justicia de Dios, en una oración fervorosa allí, se confiesa uno con otro, usted va a ser como un centinela y usted va a ver la bendición. Sus hijos que hasta hoy eran diablitos, se va a dar cuenta que son unos angelitos del cielo. Lo va a querer comer a besos. Había sido que no es tan Satanás. Pero el padre dice que es Satanás. Porque la atmósfera de la oración la estás mirando. Pero atente acá, cuando estás allí como un centinela, sos como este James Bond. Ve el peligro venir. Aquellos padres que tienen hijas, ya de lejos olfateamos el peligro venir. Y estamos ahí con una carabina. Pero hay que estar en la torre. Amén, iglesia. Su presencia solamente se manifiesta donde Él es adorado en espíritu y en verdad. Si hay algo que Dios hoy nos va a ministrar y nos está llevando, es que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es justo? ¿Quién puede permanecer alineado a la naturaleza y al carácter de Dios? ¿Te preguntaste una vez esto? ¿Quién puede estar alineado a la naturaleza y al carácter de Dios? Yo encontré dos componentes para transmitirte hoy. Es gracia y remisión. Pablo dice a los Romanos en el capítulo 3: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Diga conmigo: para todos los que creen en Él. Eso es palabra para vos. Porque no hay diferencia. Me encanta esta expresión. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos, diga conmigo todos, que lo escuchen unos 5 o 6 alrededor suyo, diga conmigo todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que acá no hay oriola mayor o oriola menor. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente. Decí conmigo: gratuitamente. Es gratis. No tenés que pagar nada. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gracia. Un favor no merecido.
¿Viste cuando alguien te hace un favor y decís, ¿y por qué? Algo a cambio quiere. Favor no merecido. No hay que pagar nada, no hay que nada. Eso es gracia, es un don de Dios regalado a los que creen en Jesucristo. Remisión, dice Mateo 26, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Diga conmigo, por muchos. ¿Sabe que la sangre de Cristo no es solamente por el grupo que está acá? En mi espíritu, cuando oraba y escribía este sermón, Dios me mostraba a la iglesia en general que muchos oran porque creen que solo ellos son salvos, que solo hay remisión, solo hay liberación de culpa para vos que estás orando. Y aquí la Biblia dice, la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿Qué es remisión? Es liberar a alguien de culpa y castigo que merece por su pecado. Alguien que retira el castigo, la paliza, el chancletazo. Remisión. A alguien que es quitada la culpa. ¿Cuántos sienten que su culpa ha sido quitada? A ver. ¿Querés levantar tu mano al cielo? Y te voy a dar esta palabra. Y te quiero decir hoy en el nombre de Jesús. No cargues con esa culpa. Ya ha sido quitada. No vayas a orar más con esa culpa. Ya ha sido quitada. Vamos, recibí hoy tu sanidad que estás esperando todo este año. Y te dijeron que este era tu año. Que te dijeron que esta era tu temporada, que este era tu tiempo. Y hoy el Espíritu Santo viene y dice, hey, tu culpa es quitada. Jesús la pagó por ella. Jesús pagó por esa culpa, querida mujer, querido varón. Jesús pagó por ello. Hay un alto precio para que hoy vayas en su justicia y todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús te venga como un hecho con grandes resultados, como dice la palabra. No sé si querés levantar unas palmas de gratitud al Señor, al que vive, al que reina, al que gobierna. ¡Aleluya! La palabra griega remisión es afiemi, es enviar lejos los pecados. ¿A dónde Jesús envió tus pecados? Diga conmigo, vamos con más fuerza. No te envío acá a la vuelta de Panambí por las dudas para que y vuelva. No, diga conmigo. La gracia y la remisión de pecados no son módulos teológicos. No son una serie de cuadernillos, gracia 1, gracia 2, gracia 3. No es una cosa. La gracia es alguien. Y está aquí. Por eso te inyecta un poco de fe ahí. Te dice levantar las manos y orar porque Él está aquí. El que quitó tu culpa está aquí. El que quitó tus pecados está aquí. El que te perdonó de todas tus transgresiones está aquí. ¿Cómo camino en la justicia? 3 cositas fundamentales. ¿Cuántas cositas? Practico el arrepentimiento como un estilo de vida. Muchos sabían que voy a ir a Santa Cena, ¿sí? O Cena del Señor. Generalmente hay una mala praxis en esto. Tengo que arreglar las cosas porque... El arrepentimiento tiene que ser como un estilo de vida. Número 2, busco su justicia primero. Pablo dice a los Efesios, capítulo 4, vestidos del nuevo hombre. ¿De qué hay que vestirse? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. O sea que, fíjate lo que Dios está haciendo hoy. Vamos a vestirnos de Él, nuevo hombre.
3, cuido todo el tiempo que mi oración no se debilite. Iglesia, esto es fundamental. Cuido todo el tiempo que mi oración no se debilite. Usted sabe que la preocupación no cambia nada. La oración sí lo cambia todo. ¿Estás muy preocupado o preocupada? Sí, porque es el ABC del sistema, del mundo. Pero la preocupación no cambia nada. La oración sí lo cambia todo. ¿Cuánto dicen? A mí me encanta compartirte esto, que a Moisés Dios lo llamó a ser una voz y el enemigo trató de acomplejarlo. ¿Quién soy yo? A José Dios lo llamó a ser gobierno y el enemigo quiso encarcelarlo. A Elías Dios lo llamó por profeta y el enemigo quiso decapitarlo. A Daniel como un intercesor y el enemigo quiso silenciarlo. Mas con ninguno el enemigo pudo lograr algo, porque más puede el que te llama que el que te quiere detener. Más puede el que te llama que el que te quiere detener. ¿Cuántos le dan un aplauso a Jesús? El diablo no te va a cerrar la boca. El diablo no te va a encerrar. El diablo no te va a decapitar. Dios te llamó, es más poderoso que él. Vamos a la oración. Vamos a orar en su justicia divina. Y Dios es poderoso en contestar cada una de tus plegarias.